Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. La última semana de enero está marcada por una fecha importante para los cubanos, que es el 28, que es el día que nació José Martí. Y alrededor de esa fecha, todo lo que pasa pues se relaciona con Martí. En el año 1989, en 28 de enero de 1989, este servidor de ustedes aquí trabajaba ya en el periódico Juventud Rebelde. Y me mandan a cubrir una actividad muy importante, que era que en la ciudad de La Habana se estaban inaugurando 54 círculos infantiles. Y me fui enviado al municipio de Guanabacoa, donde el que en ese momento era el primer secretario del partido en la provincia, de cuyo nombre realmente ahora no me acuerdo, pero creo que le decían cabeza de algo, le decían cabeza de puerco, una cosa de esa, pero eso era muy popular. Bueno, lo cierto es que este señor fue a inaugurar unos círculos infantiles en Guanabacoa, y ahí estaba yo como reportero. Y este funcionario del partido cometió el incalificable error de, en su discurso inaugural, dijo que la importancia de estos círculos infantiles no radicaba en que las madres pudieran incorporarse al trabajo y tener a sus niños cuidados, que tampoco la importancia era que los niños iban a estar cuidados allí, ni que iban a recibir una enseñanza correcta. No, dijo, lo importante es que esto es una idea de Fidel. Bueno, pues Reinaldo Escobar, reportero de Juventud Rebelde, comenzó su nota con esa frase. Al otro día, después que compré el periódico, me doy cuenta, porque en esa época había que comprar el periódico, no era como ahora que uno lo lee en internet. Mi nota no había sido publicada. Y le pregunto al director del periódico, que era el señor Vidal, más conocido como Cheito. Digo, Cheito, ¿no publicaste mi nota sobre los círculos infantiles? Él me miró muy serio y me dijo, tú sabes perfectamente por qué no publicamos tu nota. Parece que él se dio cuenta de lo que tenía que darse cuenta. Yo recuerdo que en el año 2019, el 26 por la noche o casi amaneciendo el 27, La Habana se vio afectada por un terrible tornado donde hubo en el barrio de Santo Suárez sobre todo y en otros lugares aledaños hubo pérdidas de viviendas, hubo un desastre tremendo, ¿no? Y lo más notorio fue que al otro día, lunes, el gobierno cubano no suspendió esa marcha tradicional que se hace en la víspera del natalicio de José Martí, que es la llamada Marcha de las Antorchas, que por cierto el periodista Henry Constantín lo tituló La Mancha de las Antorchas, porque le parecía algo aborrecible, y a mí también, que el gobierno, en lugar de movilizar a las personas para ir a ayudar a los damnificados o para remover escombros, utilizara todos esos recursos para un acto que no tiene nada de martiano, es algo que es muy político y muy ideologizado. Pero bueno, al otro día de la marcha, el mismo día 28, recuerdo que muchos periodistas independientes, artistas, gente que no fueron convocados por el gobierno, hicieron una marcha distinta. Fuimos a estos lugares a entregar lo que pudimos recolectar como donaciones de ropa, de comida enlatada, de lo que se pudo colectar. Un año después, el 28 de enero del 2020, 3 niñas fallecieron en La Habana porque se cayó un balcón encima de ellas, en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja. Ellas estaban justamente ensayando una actividad que querían hacer en homenaje a José Martí. Por eso
Por eso la gente se pone supersticiosa, ¿no? Y creen que alrededor de la fecha del natalicio de José Martí pasan cosas terribles. Nada, son supersticiones, ¿no? Pero recuerdo porque todo el mundo quedó muy conmocionado con ese hecho y todavía hoy se discute la responsabilidad de aquel acontecimiento, porque está claro que por mucho que se pueda ocultar, el Estado tiene la responsabilidad de todo el desastre que hay en las ciudades cubanas, especialmente en la ciudad de La Habana, de los derrumbes que son fruto de un abandono prolongado, de falta de mantenimiento, de la falta de recursos que tienen las personas para reparar sus viviendas. En esta última semana de enero, pero en 1962, Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos. Esto ocurrió en una reunión de cancilleres en Punta del Este, Uruguay, en el balneario de Punta del Este, en Uruguay, donde un total de 14 países votaron a favor de que Cuba fuera expulsada y los 6 restantes se abstuvieron. El argumento que se manejó en aquella ocasión para expulsar a Cuba de la OEA era que este país se había declarado marxista-leninista y eso pues contradecía todos los documentos programáticos de la OEA y Cuba no podía estar en esa organización hemisférica por esa razón. Ese fue el argumento que se manejó. Pero ya con anticipación, muchos de estos países que votaron a favor de expulsar a Cuba de la OEA habían roto relaciones con Cuba debido a que se habían sentido agredidos por la Revolución Cubana, que había organizado guerrillas, que había organizado expediciones, que mantenía partidos, movimientos políticos de la oposición, y todos estos países que habían roto relaciones con Cuba anteriormente, pues votaron a favor de que Cuba fuera expulsada de la OEA. Esta es muy curioso porque el país, el Estado cubano, no había hecho una declaración diciendo que era marxista-leninista. Lo que había ocurrido en el año 61, que ya lo diremos en abril, cuando nos toque el mes de abril, era la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana. Pero una cosa es declararse socialista y otra cosa es declararse marxista-leninista. Y eso realmente ocurrió en diciembre, un mes antes, en un discurso que realizó Fidel Castro en una reunión de las escuelas de instrucción revolucionaria, las EIR, que también después se llamaron EBIR, porque eran escuelas básicas de instrucción revolucionaria. Y este señor que está hablando con ustedes aquí ahora se acuerda de eso, porque yo estaba en un aula donde me recibíamos los documentos de la Escuela de Instrucción Revolucionaria, era un alumno de esas escuelas, y claro está, pues estábamos muy al tanto de que ya el país se encaminaba a una ideología marxista-leninista porque nos lo enseñaban en la escuela. Claro, en la OEA se enteraron tarde, ¿no? Y cuando se produce esta expulsión, pues nosotros, todos los jóvenes que participamos de aquella experiencia, pues nos sentimos como que estábamos avisados, ¿no? Y nada, salimos a la calle a gritar una consigna muy simpática que decía: con OEA o sin OEA ganaremos la pelea. Si no me equivoco, hay una canción de Carlos Puebla que dice algo como eso. Pero ¿quién se acuerda de eso, eh? Me acuerdo yo. Ahí lo tienen. Para el próximo viernes, 2 de febrero, tocaremos la visita a Cuba del señor Anastas Mikoyan. Ese fue un primer ministro en la Unión Soviética, o viceprimer ministro, ni me acuerdo. También tocaremos la segunda declaración de La Habana y algo curioso de la Feria del Libro en la capital. Y así me despido.